De la diabetes, las nuevas evidencias. ¿Okay? El consumo de café se ha asociado con un menor riesgo de la diabetes tipo 2. Y esta asociación, según la investigación y la amplia data que se encontró en la bibliografía, no depende de la raza, el género, la distribución geográfica de las poblaciones en estudios o el tipo de café consumido, es decir, con la cafeína o el café descafeinado. Quiero hacer una breve historia acerca del origen del café. El café tiene su centro de origen a nivel de la lejana Abisinia, en la geografía actual de Etiopía, en el continente africano. El cafeto es probablemente originario de la provincia de Kafka, en Etiopía, y el consumo, lo que probablemente se originó en el este de África, se extendió por todo el Medio Oriente en el siglo XV y desde allí hasta Europa. Las fechas claves acerca de la historia del café, se habla de la data que entre el año 600 y 800 a.C. se descubre el café en Etiopía. En el año 1000, los árabes lo descubren como una bebida sencilla al café a hervir, y de hecho el sabor, el aroma es que los cautiva y empiezan estos cultivos de café en estas épocas. También ellos sentían, las personas que tomaban el café, cierto poder energizante, y digamos que ahí es donde se empieza a propagar el consumo de esta bebida. El cultivo del café tostado y la comercialización se hacen exclusivas a nivel de los árabes. Sin embargo, en el año 1607 llega a Norteamérica, en 1615 llega al continente europeo, y en el año 1700 los colonizadores franceses y británicos introducen el café en el centro y en Sudamérica. En el año 1727 comienza la industria brasileña del café, y en 1901 ya un japonés, Satoru Kato, es quien crea el creador del café instantáneo. Se crea también el café descafeinado, el cappuccino nace en Italia en 1946, se crea la primera cafetera instantánea en el año 1958, en 1990 se crea el boom de los café shop a nivel de Norteamérica, y en el 2000 se extiende el uso de las máquinas del café simple serve. Los cafetos son pequeñas, digamos, arbustos con hojas persistentes y producen frutos carnosos llamados cerezos del café. Y ahí obtenemos la fruta, o digamos, estas cerezas donde se va a extraer el posterior café. Cuando se abre una cereza se encuentra el grano del café cerrado en un casco semirrígido, transparente, donde posteriormente se hacen todos digamos, el tamizaje y toda la preparación para obtener lo que nosotros todos los días podemos tomar en la mañana, que es el café. El café es inseparable de la era moderna y es la bebida más popular después del agua. A nivel mundial, la producción de café encabeza el país Brasil, Vietnam en segundo lugar, Colombia, la India, en quinto lugar Indonesia, Honduras, Guatemala, Etiopía, Perú, Uganda. Y a nivel de consumo de café, Finlandia encabeza el primer lugar. Esta data es para el año 2010. En Venezuela, en el año 1730, los misioneros capuchinos, ellos traen las primeras semillas de café. Sin embargo, en 1783, cuando se hace la primera plantación en la aldea de Chacao, específicamente en la hacienda La Floresta y en Blandín, propiedad de don Bartolomé Blandín. Y los principales estados productores de café eran el estado Portuguesa, Lara, Trujillo, Mérida, Monagas, Sucre, mientras que Viscocuy era el primer productor nacional del café. Coincidencialmente, buscando la data cuánto nosotros actualmente producimos el café, desde hace 14 años hubo una disminución, no sé si fue coincidencia, ya sabemos lo que nosotros tenemos en el país, y se disminuye por completo, y ya nosotros no somos productores de café y pasamos a ser importadores de café, cuando por los años 1900 nosotros éramos uno de los principales productores de café, en conjunto como también la producción de cacao. Sí. Bueno, cuando nosotros, digamos,
digamos, cuando se hace el cultivo del café, se cosecha, se hace el procesamiento del café verde y en cada punto, digamos desde el cultivo hasta la infusión del café, hay pérdidas y hay también adquisición de ciertos componentes que están relacionados más adelante con la disminución el riesgo o la disminución de la diabetes mellitus. Entonces, el cultivo del café, obviamente hay el manejo de las plagas, todo el control y el procesamiento de todo lo que es el control de manejo de estas sustancias, el procesamiento del café verde, posteriormente el transporte. En la mezcla, cuando ellos obtienen el café, el grano, se ve lo que es la cantidad de cafeína y los niveles de ácido clorogénico que están influenciados por el tipo de grano. Posteriormente el mezclado, el tostado, la molienda, se hace la extracción, el almacenaje y en cada punto, por ejemplo, los niveles en el caso de la molienda hay una reducción de los niveles de furano que vienen siendo tóxicos para el organismo. Y posteriormente, cuando ya nosotros obtenemos el café, viene siendo la reducción de los niveles, disminución de los niveles de furano y la eliminación de dispertenos por métodos de filtración. Entonces, un dato curioso en la búsqueda del café que me llamó la atención es acerca del café el Kopi-Luwak. Este café es un grano que procede de la lejana Indonesia, son ingeridos por un gato o civeta que luego lo desecha por el excremento. Este café, digamos, es el más caro del mundo, lo llaman como el rey Midas del café a este gatito. Y bueno, estos gatos de Algalia se alimentan obviamente solamente de granos de café, ellos cuidan todo lo que es la ingesta de este gatito, y este café es el más caro del mundo, por no decirlo, bueno, la búsqueda de verdad es el más costoso, bueno, habría que probarlo a ver si vale la pena el sabor del café, bueno, cuando uno ya sabe del proceder del café. Cuando nosotros obtenemos el café, se obtiene la infusión de café, principalmente contiene lo que es la cafeína, el ácido clorogénico y minerales, entre ellos el magnesio y el magnesio, ¿ok? Se obtiene también fibra soluble, niacina, melanina, lípidos, proteínas y trigonelina. Sin embargo, para la relación de la charla de hoy, lo que es el café, el ácido clorogénico y los minerales los que vamos a ver. El café es una mezcla compleja de más de miles de sustancias y vamos a obtener, mediante su infusión, compuestos fenólicos, el ácido clorogénico y quininas, cafeína y minerales, específicamente el magnesio, potasio, manganeso, cromo, niacina y muchas fibras. La cafeína y el ácido clorogénico son los que están relacionados principalmente con el metabolismo de la glucosa. El ácido clorogénico se dice que reduce la hidrólisis de la glucosa 6-fosfato a nivel hepático, hay una reducción del nivel de glucosa a nivel plasmático, a nivel de acción de la alfa-glucosidasa, aumenta la sensibilidad a la insulina humana e inhibe la absorción de glucosa. La cafeína, cuando nosotros tomamos el café, que es uno de los principales componentes que contiene el café, es absorbido por completo a nivel del estómago. 45 minutos después se alcanza el mayor nivel de concentración a nivel sanguíneo y ella se metaboliza a nivel hepático. Es catalizada por el ciclocromo P450, obteniendo la formación de paraxantina, metilxantina, teobromina y teofilina. La teofilina es la que está relacionada con el control del metabolismo de la glucosa. Si vemos esta gráfica, lo que viene siendo el café o la cafeína, con la obtención de aproximadamente entre 4 tazas, 150 cc de café, que se obtiene 400 miligramos de cafeína, tiene un nivel directo o una incidencia directa a nivel de la tasa metabólica basal, que hay un incremento. El ácido clorogénico también obtenido del café disminuye el deterioro del efecto de los ácidos grasos libres, hay una disminución de la glucosa 6-fosfato,
hay una disminución a nivel de la glucosa y también a nivel del transporte antagonista de glucosa. Todo ello para disminuir a nivel de la glucosa plasmática y disminuyendo el riesgo de la diabetes tipo 2, aumenta la saciedad y prevención de la ganancia de peso. Recordemos que el café también actúa como nivel anorexígeno, por ende, si las personas disminuyen la ingesta de alimentos, por ese poder anorexígeno va a haber una pérdida de peso. También la cafeína, del producto del café, se obtiene magnesio y teofilina que van a estar relacionadas con el péptido inhibidor gástrico y el aumento también del péptido similar al glucagón y péptido C. Aumentando la sensibilidad de la insulina, hay un aumento de la célula beta, obteniendo también como conclusión, digamos, una disminución del riesgo de diabetes tipo 2 y aumenta la prevención de la ganancia de peso. También la cafeína tiene relación porque aumenta la termogénesis, inducida por los alimentos. Acá otra gráfica, digamos, a nivel más explícita, acerca de cómo puede actuar el consumo de café o la cafeína a nivel hepático, a nivel pancreático y de tejido adiposo, teniendo otros factores, otros, digamos, beneficios directamente relacionados con el metabolismo de la glucosa. El consumo de café, en la bibliografía se encontraron de verdad muchísimos datos acerca de la relación del café y la disminución del riesgo de diabetes mellitus tipo 2. En la última década hay numerosos estudios observacionales que han investigado la relación del café y el riesgo de diabetes tipo 2. Hay 27 estudios de corte, en 6 de ellos no se encontró la relación entre el consumo del café y la diabetes mellitus, pero de estos 27 estudios hay 4 estudios que reportaron una disminución significativa y la razón del riesgo moderado o alto de café. ¿Okay? En otro estudio de corte realizado por Salazar y Martínez, ellos evaluaron acerca del consumo de café y cafeína de cualquier origen en 41.934 varones del estudio de salud profesional y en 84.226 en el estudio de las enfermeras. Estas personas se evaluaron mediante un cuestionario de ingesta alimentaria y fue un estudio de más o menos entre 12 y 16 años de seguimiento y el consumo de café se relacionaba con menor riesgo de diabetes después de ellos haber hecho un ajuste acerca de la edad e índice de masa corporal. Esta asociación se encontró que era más prominente en las mujeres que en los hombres y un efecto protector de la ingesta de cafeína contra la diabetes mellitus. Tom Mileto, otro investigador que también ha hecho estudios prospectivos, y ellos realizaron un metaanálisis donde habían 16.000 participantes de Finlandia con 12 años de seguimiento mediante cuestionarios que se le administraron a los participantes y el riesgo disminuía según los datos obtenidos con el consumo de café. Adkar es otro investigador que en casi 8.000 suecos el consumo de café también se relacionó de manera inversa con el riesgo de presentar diabetes mellitus o intolerancia a la glucosa. Tras un seguimiento de 18 años en estos suecos se encontró que el efecto protector también dependía de la dosis. Otro metaanálisis con estudios de 18 estudios con información de 456.922 participantes se encontró una asociación inversa entre el consumo de café y riesgo de diabetes mellitus. Por cada taza de café diario se observó una disminución de riesgo de diabetes de un 7%. Y en otro metaanálisis en el año 2005, que fue hecho por Van Damme, otro investigador bastante, digamos, reconocido en esta materia del café, él incluyó 9 estudios de casi 200.000 participantes en que se introdujeron 8.394 casos de diabetes tipo 2 y el riesgo era relativo. Para la ingesta entre 6 a 7 tazas al día comparado con las personas que no consumían café. El estudio de corte, que fue en el año 2010,
estudio realizado también por el autor Badán mediante una encuesta dietética y la población general incluyó a más de 17.000 sujetos y se demostró que las personas que bebían un mínimo de 7 tazas de café al día mostraron un menor riesgo de diabetes en un 50% con las personas que bebían menor número de tazas, el número de dos, tras ajustar también diversas variables. Sin embargo, este estudio de Badán no se diferenció con el consumo de café normal o descafeinado ni de otras bebidas que contenían cafeína. En el estudio de las enfermeras, los investigadores también observaron que después de un ajuste de otras variables con respecto a la edad, género y si se usaban o no las bebidas o la bebida del café, había un menor riesgo de diabetes en las mujeres que consumían dosis de café en comparación con aquellas que no tenían este hábito. Y esta asociación fue similar en ambos grupos, donde el café también incluye también la filtración o la preparación del café en el resultado. Y el riesgo de la diabetes tipo 2 era menor en las mujeres de mediana edad. Otro estudio de salud pública de la mujer con una duración de 11 años, con mujeres con menopáusicas, en el consumo de ambos tipos de café o café con cafeína o descafeinado, hubo una asociación inversamente con riesgo de diabetes tipo 2. En otro estudio revelaron que la concentración de un 16% de péptido-C en individuos que ingerían al menos 4 tazas de café o café descafeinado por día, lo que indica que el consumo prolongado de café podría reducir también la secreción de insulina. Los resultados de estos estudios indican que el café y componentes distintos de la cafeína pueden tener un efecto protector contra la diabetes tipo 2. Este es una gráfica acerca del riesgo relativo entre la diabetes y el consumo más alto de café y las personas que no lo consumían, y la data sugiere que mientras más tazas de café se ingerían al día, había una disminución con respecto al riesgo relativo de la diabetes. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta los riesgos también del alto consumo de café, que lo voy a mencionar. Este último estudio habla acerca del consumo de cafeína, como del café ha sido asociado con la disminución del riesgo de diabetes tipo 2. El objetivo de este estudio era evaluar prospectivamente la asociación de la cafeína en comparación con bebidas sin cafeína, incluyendo lo que era el café, el té, las bebidas azucaradas y gaseosas y artificialmente endulzadas, y el riesgo de diabetes tipo 2. El diseño es un estudio prospectivo de 74.749 mujeres y el estudio de salud entre 1984 y el año 2000 y 39.059 hombres del seguimiento de salud de estudio. Ellos estaban libres de diabetes, se excluyeron estos pacientes con enfermedades cardiovasculares o cáncer al inicio del estudio. Y ellos tienen como conclusión que independientemente del consumo de cafeína y el consumo de bebidas endulzadas, se asocia con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, y el consumo de café se asoció con un menor riesgo de diabetes tipo 2. Sin embargo, la asociación entre el consumo de café y la reducción de la diabetes tipo 2 es plausible y ha demostrado de forma consistente en los estudios longitudinales y en diversas poblaciones. La mayoría de los epidemiólogos indican que a largo plazo la ingesta de café, cafeína o del café descafeinado puede reducir el riesgo de diabetes mellitus tipo 2, siendo la ingesta de café moderada de 4 tazas al día o 150 cc. Sería la dosis benéfica. Pero los componentes, los componentes como el ácido clorogénico, el magnesio, han sugerido como responsables para el efecto protector del café y el riesgo de diabetes de tipo 2. Sin embargo, es difícil controlar todas las variables y tener en cuenta los comportamientos de cada individuo, los componentes del café, y también siguen siendo responsables de forma incierta aquellos mecanismos que subyacen acerca de los efectos benéficos del café y el metabolismo de la glucosa. A pesar de que ninguno de los estudios ha encontrado ningún efecto negativo sobre el riesgo del café y
la riesgo de diabetes mellitus y el consumo de café, es importante destacar que el consumo de café o cafeína habitual ha sido relacionado con efectos nocivos como la osteopenia. Ya con 5 tazas de café tenemos riesgo de hay hipercalciuria. Entonces tampoco es una recomendación que se puede dar. Un aumento sérico en nivel de homocisteína, el colesterol y la presión arterial, así como riesgo de enfermedad cardíaca coronaria. Aunque el consumo de café habitual parece ser seguro y reducir los riesgos de diabetes, los investigadores hacen referencia a que sería muy próximo recomendar el aumento del consumo de café como una estrategia de salud pública y para la prevención de enfermedades metabólicas. Como conclusión de todas las revisiones, porque todas ellos de verdad avalan el consumo de café como medida, digamos, benéfica, 4 tazas, pero mientras más tazas, entre 7 a 9 tazas de café al día, es donde se han evidenciado los efectos benéficos, ¿no? Entonces, aunque la evidencia reporta que el beneficio del consumo de café para la disminución del riesgo de diabetes mellitus tipo 2 sería inadecuado hacer una recomendación formal, debido a que el alto consumo de café, nosotros lo hemos visto, y hay otras charlas que también nos van a demostrar que puede haber mayor riesgo para la población. Entonces, hay que tener cuidado. Efectivamente, el café sí tiene sus beneficios, pero tenemos que tomar en cuenta que no siempre el café es una infusión acompañada solamente de la infusión del café negro como lo conocemos. Existen diversas preparaciones, el café mocachino, el expreso o la adición de vainilla, de azúcar. Entonces, cuando se van adicionando cada uno de esos componentes, ahí digamos que varían todas estas datas o todos los estudios que se pueden observar en la literatura a nivel de la red. Entonces, esas recomendaciones se tienen que tener en cuenta para nosotros decirles a nuestros pacientes cuál es la dosis adecuada o cómo es la preparación. ¿Okay? Pero muchas gracias por su atención.